Muy bien. Es bueno, hermano, hermana, que usted conozca la palabra de Dios. Es bueno que usted esté leyendo la palabra de Dios. Hermano, hermana, siempre es bueno recordar el diluvio. Ha sido tan sorpresivo para todo el mundo. Solamente 8 personas se salvaron. De la misma manera, nosotros tenemos que estar atentos a la llegada del Señor Jesús. Usted sabe perfectamente eso y no puede ignorarlo. Muchos dijeron, muchos han señalado, bueno, tanto tiempo que va a llegar el arrebatamiento y no llegó, hasta ahorita no llegó. Lamentablemente, consideran que los pensamientos del ser humano son los pensamientos de Dios. Y eso jamás va a ser así. Si el diluvio llegó de forma sorpresiva para castigar a todos los incrédulos, de la misma manera va a ser con el arrebatamiento. Es bueno entender y conocer que en el mundo existe la tentación. Por eso muchas veces las personas, cuando son tentadas, no saben por qué son tentadas o no se dan cuenta por qué hacen las actividades que ellos mismos hacen. No se dan cuenta en ningún momento. ¿Cuál ha sido la razón? El asesinato ha sido provocado por una tentación. Entonces, cualquier actividad mala, incorrecta, lo que nosotros lo llamamos antimoral o digamos, las buenas costumbres o la convivencia social correcta, buena, perfecta, sucede una situación negativa para esa persona. Pero nadie se da cuenta por qué es, cuál es la razón. Todos pensamos que la persona es un criminal o es un asesino, y no es así. Todo viene a través de una tentación. El causar problemas, el hacer daño al prójimo, el dañar al vecino, a la vecina, el dañar a los mismos, a sus mismos familiares, pareja, hijos, hijas. Tiene todo un motivo. Y ese motivo tiene que conocerlo el mundo, de tal manera que sepa qué es lo que tienen que hacer. Puede el mundo poner las miles de leyes, pueden poner diferentes leyes, cantidad de artículos, cantidad de leyes, y jamás van a dar solución. Por eso Dios Todopoderoso creó muchísimas cosas y seres vivos, visibles e invisibles, con características peculiares e individuales. Es decir, Dios Todopoderoso ha creado los cielos y la tierra. También ha creado seres visibles y seres invisibles. Es decir, nosotros como seres humanos no podemos ver a esos seres invisibles. Pero ahora sí nos damos cuenta que sí existen. Muy bien. Por eso Adán y Eva, una creación perfecta, como está escrito en la palabra de Dios, el único Dios, único y verdadero que ha escrito la palabra de Dios es Jesús. Entonces Adán y Eva, creación perfecta, como está escrito en la palabra de Dios, de toda la creación de los cielos y la tierra, el varón y mujer fue creado el último. ¿Está? El varón y la mujer, Adán y Eva, fue creado al último. Es decir, el ser humano ha sido una creación, lo último. Es la creación máxima.
lo mejor, lo extraordinario. Por eso al varón y a la mujer le fue entregado toda la creación de la tierra, no de los cielos. Muy bien. Entonces claramente dice la palabra del Señor que al varón y mujer Dios le fue entregado toda la creación. Dios le entregó a Adán y Eva. Dios entregó al ser humano toda la creación de la tierra, no de los cielos. Eso hay que tomar muy bien en cuenta. Por eso hay muchos que quieren conquistar los cielos. Eso va a ser muy difícil. Muy difícil. Por no decir es imposible. Llegarán 1, 2, 3. Pero no va a llegar la humanidad a ese lugar. Muy bien. ¿Qué nos dice en Salmos capítulo 8, versículo 4 al 9? ¿Qué es el hombre que tenga de él memoria? Bien claramente está hablando. Está hablando de la humanidad, del varón y de la mujer. ¿Qué es el hombre que tenga de él memoria? Es decir, Dios Todopoderoso todo el rato se está acordando del ser humano, del varón y de la mujer. Y el Hijo del Hombre que lo visites, es decir, está hablando de su descendencia. Tanto del varón y la mujer, está hablando Dios Todopoderoso que tiene memoria, es decir, constantemente se acuerda de ellos. Y dice, el Hijo del Hombre que lo visites, es decir, a su descendencia, a toda su descendencia. En otras palabras, no solamente a Adán y Eva, el Señor tiene memoria de ellos, sino la descendencia de Adán y Eva hasta ahora, que nosotros estamos en el siglo XXI, somos más de 7.000 millones de habitantes. Dios Todopoderoso tiene memoria de cada uno de nosotros, de cada uno. Por eso es importante entender esto. Mucha gente piensa que el Señor no sabe nada de esa persona. El Señor sabe todo, de lo que piensa, de lo que habla y de lo que actúa. Él sabe todo. Y por lo que piensa, va a dar cuentas. Si por sus pensamientos han sido malos y perversos, por esos pensamientos va a ser castigado. Si por sus palabras han sido perversas, de la misma manera va a ser castigado. Y si sus hechos han sido malos, por los hechos malos va a ser castigado. Es decir, cada uno va a recibir su recompensa. Por tanto, por el pensamiento, por el hablar, como por el actuar. Es iluso pensar que no va a haber ninguna acción. No, Dios no sabe nada de mí. Jesús peor, no sabe nada. Y nada me va a hacer. Muchos han hecho eso. Lea la historia. Lea desde el rey de Babilonia, siquiera, o más, desde Caín. Todo, Dios Todopoderoso conocía a todos. Y a todos hasta actualmente nos conoce. Y usted puede estudiar Éxodo, puede estudiar cualquier parte del Génesis o de cualquier libro, desde Génesis hasta Apocalipsis o Revelaciones. Usted se va a dar cuenta claramente que el perverso siempre es castigado. Y uno dirá, pero hay perversos que están sanos, mueren sanos, o mueren felices. No es así. El castigo no es aquí en la tierra. Eso tienen que tenerlo en cuenta. No es. En el castigo se le hace reflexionar, ya sea con enfermedades, con algunas situaciones
que pasa la persona, para que reflexione y cambie de actitud. Pero hay otras personas que no cambian de actitud. No quieren cambiar de actitud. Se vuelven soberbios y empiezan a proceder con toda la maldad. Claramente nos ha enseñado Dios Todopoderoso de muchas personas, sean varones o mujeres. Las personas que han obrado mal han tenido aquí en la tierra, han tenido su castigo. Y también en el próximo siglo. Es decir, la palabra de Dios es contundente. Es mejor arrepentirse, es mejor no hacer daño, ni con el pensamiento, ni palabra, ni con el hecho. Porque por esas acciones empiezan a ser dañados la misma persona que está obrando mal. Por eso dice que es el hombre que tenga de él memoria y el Hijo del Hombre que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Muy bien, aquí nos está diciendo cuáles son los seres invisibles que nosotros no podemos verlos. Son los ángeles. Para nosotros son los ángeles. Es decir, no podemos verlos a ellos. Ellos son invisibles, pero ellos nos ven a nosotros, sí. Pero nosotros, los humanos, no podemos ver a los ángeles. ¿Qué dice del ser humano? Lo coronaste de gloria y de hermosura. Así es. El ser humano, sea varón, sea mujer, es la creación más hermosa de toda la creación. De todo lo que existe en los cielos y en la tierra, de toda la creación, el ser humano es la creación más hermosa y lleno de gloria. Claramente esto ya hemos aprendido, porque la palabra del Señor dice en Génesis 1:26 que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Entiéndalo. Por eso tenemos la gloria y la hermosura. Somos lo más hermoso. Y tenemos la corona de gloria. Ninguna otra creación tiene, ni los ángeles, por si acaso. Ni los ángeles. Solamente es el ser humano. Lo hiciste enseñorear de las obras de tus manos. Esto ya hemos aprendido también. Dios Todopoderoso le dio al ser humano la autoridad de todo lo existente en la tierra, no en los cielos. Solamente en la tierra. Todo Él puede hacer en la tierra. Por eso dice, lo hiciste enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo pusiste debajo de sus pies significa le diste poder, le diste autoridad. Por eso el hombre todo puede hacer. Todo, puede dominar todo. Si usted quiere entender, puede dominar lo que dice una pulga, o puede dominar un elefante, puede dominar a fieras, como ser leones, tigres. Entiéndalo, los domina. Como también puede dominar a los domésticos, ya sea, llámese, perro, gato, o si usted tiene un caballo, puede dominarlos. El hombre domina todo. Aves, todo. Puede dominar las aves, puede dominar a los cuadrúpedos, puede dominar a los peces. Los domina completamente. Por eso dice en el verso 7, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, y los que pasan los caminos de la mar. Miren, es decir, lo profundo del mar pueden dominar. Pueden dominar. El ser humano puede dominar.
Eso le ha sido dado esa gloria y esa potestad, esa autoridad al ser humano. Por eso el Señor está pendiente del ser humano, de cada uno, sea varón, sea mujer. Eso lo que hemos leído es los Salmos capítulo 8, versículo 4 al 9, que también está relacionado con Hebreos capítulo 2, versículo 7 adelante. El varón y mujer, creyente o no creyente, mire esto, entiéndalo. Tiene usted que entenderlo esto. El varón y la mujer, sea creyente o no creyente, tiene capacidad, fuerza, sabiduría, inteligencia que utiliza para vencer de forma individual o en conjunto lo visible. Todo puede vencer. Todo lo puede vencer. Lo visible, lo que usted puede verlo. Al referirse en Salmos capítulo 8 un poco menor que los ángeles, Dios Todopoderoso dice, el varón y la mujer es limitado. Eso nos está aclarando. Con los seres creados invisibles, ya hemos visto, con aquellos que son ángeles, seres creados invisibles, es decir, no puede vencerlos. Para vencer lo invisible necesita ayuda de su creador. Entiéndanlo. Dios Todopoderoso no reveló su creación invisible al varón y mujer. Solo les reveló lo que existe en la tierra, porque es su responsabilidad de administrar correctamente. El hombre y la mujer, el ser humano, tiene que administrar de forma correcta todo lo que está creado en la tierra, incluido las aves, los cuadrúpedos, los insectos, los peces, todo. Todo tiene que administrar correctamente. Bien, hasta aquí está claro que el hombre había tenido autoridad. También está claro que el hombre puede dominar a todo lo creado en la tierra y no en los cielos. También puede dominar todo lo visible, pero no lo invisible. Esa es su limitación. Y lo invisible para nosotros son los seres que no los vemos. Podemos llamar ángeles, los podemos llamar espíritus. No los podemos dominar. Eso es bien claro. Muy bien. Ante esta introducción, ahora usted tiene que recordar qué ha pasado en los cielos, qué ha sucedido en los cielos. Y usted va a tener una idea, sea la Biblia que usted tenga de cualquier, digamos, quien lo haya escrito, quien lo haya corregido, lo haya revisado, de cualquier versión, usted puede estudiar Isaías capítulo 14, del versículo 1 al versículo 23. Isaías 14, versículo 1 al versículo 23. Y el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 1 al 26. Ezequiel, capítulo 28, desde el versículo 1 al 26. Muy bien. Ahora nosotros vamos a aprender otros libros donde también está este aspecto sobre la tentación y de dónde viene la tentación. Vamos a leer Revelaciones, capítulo 12, Revelaciones
capítulo 12, versículo 9, versículo 12, versículo 17. Nosotros leemos la Biblia del oso de Casiodoro de Reina del año 1569. Revelaciones, capítulo 12, versículo 9, 12 y versículo 17. ¿Qué dice? Y fue lanzado fuera aquel gran dragón. Muy bien, que es la serpiente antigua, que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Muy bien. Usted tiene que entender, cuando usted ya haya estudiado Isaías capítulo 14 del 1 al 23 y Ezequiel 28 del 1 al 26, usted tiene que entenderlo, que en Isaías se refiere a Babilonia, después le dice lucero. Y en Ezequiel capítulo 28 del 1 al 26 le dice el rey de Tiro. Se está refiriendo única y exclusivamente a un ser invisible para el ser humano. Por eso cuando leemos el versículo 9 de Revelaciones capítulo 12, dice, y fue lanzado aquel gran dragón. Gran dragón, la serpiente antigua, el engañador, el mentiroso. Entonces, Dios Todopoderoso nos habla de una persona que estaba en el cielo, de un ser vivo, que nosotros no lo vemos. Entonces estaba en el cielo, que se llamaba Lucero. Muy bien. Él, por su soberbia, por su engaño y sus mentiras, empezó a tentar a la cuarta parte de todos los ángeles. Es decir, una cuarta parte ha sido tentado por este ser que aquí le llama Lucero. Ha sido tentado. Miren, los ángeles, que ellos tienen un conocimiento mayor que el ser humano, ya sea en inteligencia, ya sea en fuerza, en todo, conociendo y viendo al Dios Todopoderoso de forma constante. Una cuarta parte ha sido seducida, ha sido tentado y le han creído a esta persona que le llaman Lucero. Muy bien. Entonces Dios Todopoderoso castigó a este ser que nosotros los seres humanos no lo vemos. Lo castigó a él, lo castigó a la cuarta parte que le siguió, que aceptaron esa tentación. Los castigó, como dice aquí, y fue arrojado en tierra. Es decir, aquí a la tierra lo fue enviado. Pero con un nombre específico. Esa persona que se llamaba Lucero, Dios Todopoderoso le puso su nombre exacto: Satanás, engañador, diablo, mentiroso. Lo denominó también serpiente antigua. También lo denominó el gran dragón. Y a los otros, es decir, a la cuarta parte que ha sido tentado por lo llamó demonios, que significa malditos, condenados. Muy bien. Entonces, dice claramente, fue lanzado fuera aquel gran dragón. Es decir, fuera significa desde los cielos.
fue lanzado a la tierra, que es la serpiente antigua, que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Ahí está. Es bien claro, engaña a todo el mundo, tienta a todo el mundo, ha tentado una cuarta parte de ángeles, los ha convencido. Y aquí en la tierra con mayor facilidad, porque nosotros somos una creación menor que el ángel. Y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron derribados con él. En el 12, hay de los moradores de la tierra y de la mar, porque el diablo ha descendido a ustedes. ¿Listo? Está diciendo hay. En la palabra hay hemos explicado. Lamento, sufrimiento, dolor, es lo que causa el hay. En otras palabras, está diciendo que Satanás y los demonios van a causar al ser humano dolores y sus sufrimientos. Dice, teniendo grande ira y sabiendo que tiene poco tiempo. En otras palabras, cuando dice la palabra grande ira, significa con toda la maldad. Es decir, es muy difícil que cambie. Satanás no va a poder cambiar en ningún momento. Los demonios tampoco. Entonces van a ir con toda su ira, porque saben perfectamente que el ser humano es la creación perfecta, la creación exclusiva, la creación que tiene, Dios le ha dado el poder al ser humano. Esa es la ira. Él va a venir con toda su fuerza para atacar al ser humano, para tentar al ser humano, y los demonios para vengarse del ser humano. Entiéndalo. Y se fue a hacer guerra contra quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús el Cristo. Bien claro. Es decir, Satanás y los demonios van a venir a tentar al ser humano, así de forma general, todo el mundo. Pero va a tener guerra. Miren, esa es la diferencia. Él va a tentar a todo el mundo, creyentes o no creyentes. Pero aquí, cuando nosotros leemos el verso 17, específicamente dice, va a tener guerra. Es decir, una lucha constante, lucha permanente. ¿Contra quiénes? ¿Con todos los seres humanos? No. Con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, la lucha va a ser constante con todas aquellas personas que cumplen la palabra de Dios, que cumplen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús el Cristo. Todos aquellos que tienen la fe de Jesús. En otras palabras, Satanás y los demonios van a tener guerra exclusivamente con aquellos que están con Jesús, con aquellos que creen en Jesús, que confíen en Jesús. Entiéndalo. Pero la tentación va a ser para todos, tanto para el creyente y no creyente. El creyente ya sabe lo que va a hacer. Después vamos a hablar qué va a hacer cuando haya tentaciones. Pero ahorita nos estamos refiriendo de forma general. La gente muchas veces pregunta por qué existe la maldad. Dios creó la maldad y no fue así. Dios creó al ser humano extraordinariamente con gloria y hermosura.
Y al ser humano, Dios Todopoderoso le dio poder y autoridad para que domine todo lo que es la tierra, todo lo visible, todo lo visible, todo Él puede dominar, puede administrar. Pero también Dios Todopoderoso ha señalado que ha sido castigado. Un ser invisible para nosotros. No lo vemos. Ha sido castigado y ha sido echado fuera. Como un rayo. Miren, como un rayo, dice la palabra del Señor. Es decir, con tanta velocidad ha sido echado, ha sido botado, ha sido despreciado. En otras palabras, también ha cambiado su imagen, por si acaso. Si usted conoce, como usted quiera entenderlo, cómo es el ángel bello y hermoso, pero cuando han sido echados, Satanás y los demonios, cambió completamente todo. Cambiaron completamente todo la imagen. Ya no son como los ángeles. Y en ningún momento van a ser como los ángeles. Jamás. Ya no van a ser la imagen de los ángeles. Muy bien. ¿Qué nos dice en Revelaciones capítulo 20, versículo 10? Revelaciones capítulo 20, versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba, ahí está, ¿a qué ha venido? ¿A qué ha venido? A tentar. Ha sido lanzado, ha sido castigado. En vez de seguir con su castigo, en vez de continuar y aceptar su castigo, no le agradó. Como tenía esa capacidad de tentar en el cielo, bueno, ahora empezó a tentar al ser humano. Por eso es que el ser humano obra muchas veces de forma incorrecta. Hace lo que no debe. Obra de forma incorrecta el ser humano. Eso tiene que entender usted. Por eso, hermana, entiéndalo. ¿Qué dice? El diablo en Revelaciones capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Qué nos está diciendo? Dios Todopoderoso lanzó, lo castigó a esa persona que le llamaban Lucero. Ese era su nombre. Muy bien. Como él tentó a la cuarta parte, Dios lo castigó. Y lo llamó Satanás Diablo, el gran dragón, la serpiente antigua. Entonces, con esos nombres fue lanzado, cambió su imagen, cambió su forma de creación. Ya no son ángeles. Tanto Satanás y los demonios son distintos, diferentes. No son iguales, como han sido creados al inicio. Ahora tienen otra forma, una forma de castigo. Muy bien, dice, ellos van a venir a tentar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque se están vengando del castigo que has recibido de parte de Dios. Pero en ningún momento se han dado cuenta que Dios Todopoderoso les ha dado autoridad al ser humano, sea creyente o no sea creyente. Le ha dado autoridad para rechazar a Satanás y a los demonios. Entiéndalo, compréndalo.
Es por eso que Dios Todopoderoso también enseña al ser humano que Satanás y los demonios no tienen poder. Y enseña, como dice aquí, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Es decir, van a seguir a su segundo castigo, pero ya es la muerte eterna para ellos. Ahí ya no va a haber a quién tentar. Ahí va a ser su sufrimiento, dolor, con miedo. Van a temblar. Así eso nos está diciendo la palabra de Dios. Por eso dice, y serán atormentados día y noche, por siempre, jamás. Ahí está claro. Bien claro. Bien claro. Por eso Jesús, Dios Todopoderoso, enseñó que estos seres castigados e invisibles para el varón y mujer se encuentran en la tierra por breve tiempo. El varón y mujer no se sorprende de estos condenados, porque Jesús habló desde mucho tiempo atrás que el varón y mujer aplastará la cabeza de los demonios. Muy bien, Salmos capítulo 8, versículo 2. Todo lo que ahorita hemos leído está escrito en la palabra del Señor. Salmos capítulo 8, versículo 2. ¿Qué dice? De la boca de los chiquitos y de los que maman. Ahí está. Bien claro. De la boca de los pequeños y de los que maman, es decir, el único, el hombre, el varón, la mujer. El varón y la mujer. Dice, de la boca de los chiquitos y de los que maman. Está hablando de las personas que piensan, hablan, caminan erguidos de dos pies. Se está refiriendo al ser humano. Y de los que maman, el ser humano. Varón y mujer. Fundaste la fortaleza, es decir, le entregaste el poder al ser humano. Le diste autoridad al ser humano. Le diste poder al ser humano. Le diste poder tanto al varón como a la mujer. Le diste poder y autoridad. Muy bien, ¿qué más dice? A causa, por motivo, es decir, hay un motivo. ¿Por qué le había dado autoridad al hombre y a la mujer? ¿Por qué le ha dado poder al hombre y a la mujer? Por una causa, por un motivo. De tus enemigos. Es decir, estaba hablando de aquellas personas que rechazaron a Jesús. ¿Y quiénes son esas personas que han rechazado a Jesús? Allá en los cielos, el lucero y esa cuarta parte de ángeles que han sido tentados por Lucero. Por ello, por causa de ellos, y cuando han sido castigados y han sido lanzados aquí en la tierra, se convirtieron en enemigos de Dios. Es decir, Satanás y los demonios son enemigos de Dios. Y aquel que está con ellos son enemigos de Dios también, por si acaso. Entonces, ¿por qué les dio autoridad al varón, a la mujer, al ser humano? Dios, ¿por qué le dio ese poder y esa autoridad? Para hacer cesar, es decir, para acabar y destruir al enemigo y al que se venga. Para acabar y destruir a Satanás, al diablo y a los demonios. Los demonios son los que se vengan. Ellos son los que se vengan. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que entender y comprender claramente
que el ser humano, sea creyente o no creyente, tiene poder y autoridad contra Satanás, el diablo y los demonios. Entiéndalo. Entiéndalo. A través del varón y mujer se manifiesta el poder de Jesús. ¿Listo? Está aclarando. A través del varón y la mujer se manifiesta el poder de Jesús. Se muestra el poder de Jesús, es decir, no hay otro poder. Por eso dice, se manifiesta el poder de Jesús contra Satanás y los demonios, para que los derribe, los humille, los desprecie, pise su cabeza, profane el lugar donde están y huyan avergonzados constantemente. ¿Está? Por eso Jesús ha venido, para ratificar lo que esto fue escrito hace antes, muchos años antes que venga Jesús. Mucho tiempo atrás. Y cuando vino Jesús, vino a ratificar esto, que el ser humano tiene poder y autoridad contra estos que han sido echados de los cielos. Estos seres creados que han sido echados de los cielos han sido lanzados a la tierra, al tentador y a los vengativos, es decir, a Satanás y a los demonios, para que el ser humano los destruya, los humille, los derribe, los desprecie, pise su cabeza, profane el lugar donde están y huyan avergonzados constantemente. Esto es un hecho real. Por eso, cuando usted lee en el pasaje de Samuel, o en los libros de Samuel, usted va a leer, o también puede leer en Primera, Segunda de Reyes, claramente, o en Primera, Segunda de Crónicas, claramente, cuando Goliat empezó a hablar mal, a maldecir al pueblo de Israel, es decir, aquellos que son hijos de Dios, hijas e hijos de Dios. Entonces, cuando empezaron, ¿qué hacía Goliat? Goliat lo que hacía era maldecir en el nombre de sus dioses. Y no es así. No es así. Él maldecía en el nombre de sus dioses constantemente. Su Dios X, su Dios Y, su Dios Z, sus ídolos, y empezaba a maldecir. Pero David le dijo claramente, por eso le dijo, tú vienes con espada, con escudo, con lanza. Es decir, vos vienes con armas terrenales. Y yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso. Entiéndalo, compréndalo. Es decir, Dios Todopoderoso nos muestra una imagen en el cual está dominado un ser humano, que está dominado ¿por quién? Por el engañador y los demonios. Entonces, Dios Todopoderoso, como nosotros, los seres humanos, no podemos ver las cosas invisibles, pero Dios todo lo ve. Por eso, Dios muestra una vez más con David
que Dios Todopoderoso le dio poder y gloria y hermosura al ser humano. El ser humano tiene ese poder y esa autoridad para rechazar todo tipo de tentación. De robar, engañar, pleitear, discutir, de cualquier situación, de matar, de herir. Todas son tentaciones, por si acaso. Y el ser humano tiene poder y autoridad para rechazar esas tentaciones. Entiéndalo. Entiéndalo. La tentación puede aparecer para que usted pueda robar a una persona. Pero si usted se acuerda y dice, yo tengo poder y autoridad para rechazar esta tentación de robar, no lo roba, rechaza, se aleja, ya no roba, ya no hurta. Entiéndalo. Pero es el creyente o no creyente, sea creyente o no sea creyente. El hombre, es decir, el varón y la mujer, ha recibido esa autoridad del Dios mismo. No le dijo, a ver, ven, vos eres creyente, sí, ya, entonces recibes este poder y autoridad. Vos eres no creyente, sí, no soy creyente, entonces no recibes. No fue así. El ser humano, sea varón, sea mujer, ha recibido de Dios mismo la autoridad para rechazar toda tentación de Satanás el diablo y los demonios. Entiéndalo. Solamente dijo a los creyentes, claramente, les dijo, van a luchar. Es decir, el creyente va a tener lucha constante contra Satanás y los demonios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso, cualquier ser humano puede neutralizar toda tentación de Satanás y los demonios. Puede pisar su cabeza, puede profanar el lugar donde está Satanás, puede hacerlos huir, puede derribarlos, puede humillarlos. Cualquier ser humano, entiéndalo, entiéndalo. Muy bien. ¿Qué nos dice Efesios? Capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque el varón y la mujer tienen lucha contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tierras, contra malicias espirituales en los cielos. Bien claro. Ahora ya sabe con quién tiene lucha el ser humano. Ahora ya sabe quiénes son los vengativos, son los demonios. ¿Quién es el que engaña? Satanás. ¿Quién tiene poder y autoridad sobre Satanás y los demonios? El ser humano. ¿Está? El ser humano puede rechazar todo tipo de tentación. Todas las obras diabólicas pueden ser anuladas, por si acaso. Dios Todopoderoso le dio ese poder al ser humano. El poder de Jesús se manifiesta a través del varón y la mujer, que deshace toda obra de Satanás y los demonios, mostrando las maravillas de Jesús, otorgando victoria al varón y mujer. Miren, hermanos, al margen de que Dios Todopoderoso le dio al ser humano autoridad, poder sobre Satanás y los demonios, también le dio victoria. Es decir, le da victoria al ser humano. Entiéndalo. Es decir, el ser humano siempre lo va a vencer. Siempre va a vencerlo.
siempre va a vencer a Satanás y a los demonios. Por eso Jesús enseñó al varón y mujer que sus enemigos es Satanás y demonios. ¿Qué más le dijo Dios al ser humano? Estos usan la tentación como un medio de esclavizar. Miren, hermanos, ahora usted se está dando cuenta. Es un medio de esclavizar la tentación. Pero esclavizar ¿a quién? Al ser humano. Al ser humano, nada más es. Por eso vamos a entender la definición, varias definiciones vamos a dar, ¿qué es tentación? ¿O qué se entiende la palabra tentación? Tentación es pecar. Listo. La tentación es engaño y mentira. La tentación es la incitación por parte de Satanás y el diablo a no obedecer, no aceptar y no cumplir la doctrina de Jesús. La tentación son las concupiscencias, exceso descontrolado de deseos de la carne. La tentación es el deseo de realizar una acción agradable, pero dañina, terminando en culparse o culpar. La tentación son miedos, son temores, son supersticiones, son anticipaciones de lo malo. Ahora usted tiene una idea de lo que había sido la tentación. ¿Tiene usted ya la idea de lo que es la tentación? En otras palabras, son cosas dañinas para el mismo hombre, para la misma persona. Entonces, Dios Todopoderoso nos dice en Hebreos capítulo 2, 18, Hebreos capítulo 2, versículo 18, Jesús es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Claramente Jesús nos está hablando, hermano, hermana, que el ser humano al ser tentado, Dios Todopoderoso le va a ayudar para romper esa tentación. Eso está diciendo. Dios Todopoderoso va y se acerca al ser humano y le dice, tienes poder y autoridad para destruir esta tentación. Un ejemplo, la depresión. Muchas veces señalan que la depresión es imposible a veces de que la persona salga de la depresión. La depresión es una tentación. Bueno, ahora científicamente les dicen que es una enfermedad y demás otras cosas, no hay problema. Pero nosotros entendemos que la depresión es una tentación. ¿Quién quiere estar controlando al ser humano que tiene depresión? Satanás y los demonios. Pero cuando el ser humano reacciona ante esa tentación y rechaza esa tentación, desaparece la depresión. De forma automática desaparece esa depresión. Eso tiene que entenderlo. Tiene que comprender. En otras palabras, cualquier vicio que tenga el ser humano puede rechazar esos vicios, sea cual sea. Los puedes rechazar. Y ese ser humano empieza a ser libre, por si acaso. Empieza a ser libre. Por eso, muchas veces, Satanás y los demonios le tientan al ser humano y le dicen, es difícil que salgas de
de este vicio, o de esta enfermedad, o de este mal. Ellos hablan así. Y el ser humano que le está escuchando esa tentación y le cree esa tentación, no va a salir. Pero si el ser humano se acuerda y dice, Dios, cuando creó al hombre, le dio poder y autoridad. Es decir, yo tengo poder y autoridad para rechazar las tentaciones. Entonces yo puedo rechazar las tentaciones. Tengo poder y autoridad porque así me fue dado. Y eso es una verdad. Al ser humano le ha sido dado esa autoridad. Sea creyente o no sea creyente. Pero debe entender que el ser humano, sea varón, sea mujer, las tentaciones que da Satanás y los demonios hacen que se vuelva duro el corazón. Endurecen el corazón. Ese es el objetivo de ellos. El objetivo de la tentación no es darle solamente la tentación al ser humano. Es endurecer el corazón del ser humano. La palabra de decir endurecer tiene muchos significados. Es decir, está esclavo el ser humano, es esclavo de Satanás y los demonios. Y va a hacer las cosas que le digan Satanás y los demonios, en las tentaciones. Eso tiene que entender. Entonces, cuando endurece el corazón del ser humano, ya su mente está embotada, es decir, no analiza ni piensa de forma correcta. Por eso el ser humano debe entender que el varón y mujer, creyente o no, tiene autoridad sobre Satanás y los demonios. Únicamente tiene que hablar. Ahí está. Miren, cómo Dios Todopoderoso le había enseñado al ser humano. Desde antes. No estamos hablando siglo XXI, de antes. Desde cuando estaba Abel y Caín. Desde antes les dijo únicamente que tienen que hablar de esta manera: Jesús, ayúdame. Es bien claro, solamente Jesús, ayúdame. Miren, el ser humano puede decir eso, puede decir Jesús, ayúdame. Hable creyendo en el nombre de Jesús, porque están levantando un nombre que se llama Jesús. Diga, en el nombre de Jesús, fuera de mi vida, Satanás, y obedecerán por el nombre de Jesús, huyendo más rápido que la velocidad de la luz. Miren, el ser humano tiene esa autoridad. Así que usted, que es un varón, una mujer, que esté en cualquier situación, que usted diga, bueno, tengo esta situación, sea problema, sea enfermedad, o sea un vicio, lo que sea. Usted puede decir esto: en el nombre de Jesús, fuera de mí, Satanás. Nada más. Y van a obedecer. Entiendan, Jesús habló y lo que Él habló es verdad. Jesús es verdad. Y lo que dijo se cumple. Sabe claramente Satanás y los demonios que deben obedecer. El nombre de Jesús. En otras palabras, no le están obedeciendo al ser humano. Están obedeciendo ese nombre que ha levantado el ser humano. El nombre de Jesús. No está obedeciendo Satanás y los demonios al ser humano. Está obedeciendo
el nombre que ha levantado el ser humano, el nombre de Jesús. Y Jesús, Dios Todopoderoso, para que sepa todo el mundo, todos los seres humanos, está viendo, observando constantemente a los condenados. Oiga, es decir, no los ha agarrado y los ha botado directamente. Jesús no los ha botado, Satanás y los demonios, fuera, váyanse ahí a la tierra, hagan lo que les dé la gana. No, no es así. Están castigados, están condenados, sí. Han cambiado de su imagen, que era de ángeles, ahora no son ángeles. Por eso son demonios, son malditos, tienen otro tipo de apariencia. Muy bien, entonces Dios Todopoderoso sigue observando a estos, a los condenados. Si obedecen o no obedecen, cuando el ser humano diga, en el nombre de Jesús, sal de mi vida, Satanás, Dios Todopoderoso está observando. Claramente, si obedecen o no. Si no obedecen, es decir, cuando dijo el ser humano, en el nombre de Jesús, sal de mi vida, Satanás, Satanás huye. Dios lo ve. Muy bien, no hace nada Jesús. Pero mira a otros demonios, que no quieren hacer caso. No hacen caso. Cuando dijo, en el nombre de Jesús, sal fuera de mi vida, Satanás. Y esos demonios no hacen caso. De forma inmediata, Jesús los manda antes de tiempo al lago de fuego a esos demonios. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso, los demonios saben perfectamente, y Satanás, que si no obedecen en el nombre de Jesús, van a ir rapidito al lago de fuego. Y antes de tiempo. Entiéndalo. Compréndalo. Todo ser humano tiene autoridad sobre Satanás y los demonios. Entiéndalo. Entiéndalo. Entonces también ahora ya sabe, cuando el ser humano dice en el nombre de Jesús, fuera de mí, Satanás, y el Dios Todopoderoso le está mirando al diablo, a los demonios. Si obedecen o no obedecen el nombre, han obedecido, salen, huyen. Pero como los vengadores, hay otros vengadorcitos que no quieren obedecer el nombre de Jesús. Jesús de forma inmediata los lanza al lago de fuego. Y ellos saben bien. Por eso, para quedarse en la tierra, ellos obedecen y salen corriendo. Salen y huyen. Muy bien, en Salmos capítulo 8, versículo 9, ¿qué dice? Salmos capítulo 8, versículo 9, ¿qué dice? Oh Jesús, Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Entiéndalo. Por su nombre es grande en toda la tierra. Todos van a obedecer. Todos van a obedecer cuando el ser humano diga en el nombre de Jesús. Por eso Jesús te dice en Juan 16:33, a todo el ser humano. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz. ¿Qué está diciendo Jesús?
Estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás apretura, es decir, vas a tener tentaciones. Ya sabe usted por qué. Mas confía, yo he vencido al mundo, te dice Jesús. Amén. Bien claro. Bien claro. Te dice a vos claramente, yo te estoy explicando qué ha sucedido en los cielos. ¿Quién se ha levantado? Se ha levantado un tentador. Primero era su nombre Lucero. Ahora cambió por su orgullo y su soberbia. Y ha empezado a tentar a la cuarta parte de los ángeles. Los ha seducido. Los ha convencido. Entonces Dios Todopoderoso te dice, yo los he lanzado a la tierra. ¿Para qué? Para que tú, ser humano, varón y hembra, los puedas destruir a ellos. Miren, hermanos, así ha sido. Y por eso te dice en Juan capítulo 18, 33, estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz. Te estoy aclarando por qué he mandado. No he creado yo el mal. No he creado yo la maldad. No he creado yo para que tú sufras y estés lleno de dolor. Por eso los he mandado, para que tú, varón y mujer, los destruyas. Destruyas el dolor, destruyas el sufrimiento, destruyas la maldad, destruyas la perversidad. Eso te está diciendo. Destruyas todo lo malo. Eso te está diciendo. Eso le dijo al ser humano, al creyente y no creyente. Por si acaso. Por eso Dios Todopoderoso nos ha hablado de esa manera. Que nos ha dicho, estas cosas te he hablado. Es decir, ahora usted sea creyente o no creyente, usted ya sabe. Ya no puedes decir, hay maldad porque ha creado Dios la maldad. No es así. Te está diciendo a ti, ser humano, hombre o mujer, que tú tienes autoridad y potestad para destruir esa obra maligna. Eso te está diciendo. En otras palabras, hermano, hermana, todos los seres humanos tenemos poder, autoridad contra Satanás y los demonios. Entiéndalo, compréndalo. Si usted ha entendido perfectamente, va a tener paz usted en su vida. Muy bien, por eso Dios le dice, no vas a tener tentaciones, vas a tener, bien claro, Dios está hablando, Jesús está hablando, a todos los seres humanos de esta tierra. Le está diciendo, van a tener todos ustedes tentaciones. Seas cristiano, no seas cristiano, seas creyente, no seas creyente, vas a tener tentaciones. Pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Te está diciendo, yo te he dado poder y autoridad sobre Satanás y los demonios. Eso te he dicho. Muy bien. Ahora vamos a ir al creyente. Aquel que cree en Jesús, que confía en Jesús y obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted, tiene autoridad, poder sobre Satanás y los demonios para echarlos fuera en todo momento, en el nombre de Jesús. ¿Por qué eso estamos recordando al Hijo, a la hija de Dios? Porque bien claramente hemos hablado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el verso 17 del capítulo 12 de Revelaciones? Que va a haber una lucha constante con aquel que obedece la palabra de Dios, aquel que tiene la fe de Jesús. Es decir, va a ser constante. Entonces usted sabe, el hijo o la hija de Dios sabe que la tentación
viene de parte del diablo para que usted peque. Y usted sabe claramente, el creyente, que aquel que peca, ¿qué dice? Muere. La paga del pecado es muerte. Listo. Pero también dice la palabra del Señor que el hijo o la hija de Dios puede arrepentirse, puede ir a pedir perdón a Jesús, para que sea perdonado y limpiado de toda maldad. Es decir, para que sea limpio nuevamente, puro, justificado. Eso le está diciendo. ¿Hay una gran diferencia? Sí, que hay que entenderlo. Por eso te dice Marcos 16, 17, y estas señales, Marcos 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creyeren. Por mi nombre echarán fuera demonios. Se le está haciendo recuerdo al hijo o la hija de Dios. ¿Qué más le hace recuerdo? Lucas 10, 19. Lucas capítulo 10, 19. He aquí que yo te doy potestad, es decir, poder y autoridad de hollar, es decir, de pisar, que sean hechos polvos Satanás y los demonios. Miren, sobre las serpientes, sobre los escorpiones. Serpientes se refiere a Satanás y escorpiones se refiere a los demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo. Miren, es decir, pueden unirse mucho más estos y empezar a atacar a una sola persona, a un solo creyente. ¿Qué te dice? Puedes vencerlos y nada te dañará. Nada. Cuando señalan de Goliat y David, Goliat tenía una altura de 2,5 metros. Muy bien. Un hombre, sus hombros, ¿cuánto medirían? Piernas, brazos, manos. Tenían 6 dedos, para que usted sepa. 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Una persona común y corriente, normal, tiene una estatura de los judíos en esa época, digamos, 1,65. 1,65 m. Ver a una persona de 2,5 metros y con armadura, usted puede imaginarse, tal vez, solamente por la presencia de Goliat, tal vez se asustaba. Por eso enseña la palabra de Dios cómo era David tan pequeño. Póngale unos 60 de estatura. No era gordo, no era ni flaco también, era, bueno, peso normal. Pero cualquiera lo vería un muchacho. Dios Todopoderoso no decía que David tenía fuerza, nada, no, estaba con el Espíritu Santo, usted ya lo sabe. Por eso dice, he aquí yo te doy potestad, autoridad y poder para pisar, hollar, hacer los polvos sobre la serpiente y sobre los escorpiones, sobre Satanás y los demonios y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Dense cuenta. Visible versus invisible. ¿Qué tal esa? Y nada te va a dañar el invisible, eso, ser invisible, nada te va a hacer, nada te va a dañar. Es lo que te está diciendo. Por eso, desde que nació el hijo o la hija de Dios de nuevo, hasta que duerma, es decir, hasta que fallezca, la lucha es constante para el hijo y la hija de Dios. Mire, la lucha es constante. ¿Y dónde se afirma más? Cuando está por dormir, es decir, cuando el hijo y la hija de Dios ya está por dormir, está por fallecer. Entonces el adversario, Satanás y los demonios, se le acercarán y le van a dar, entre comillas, la última tentación. ¿Cuál es su última tentación? A ver,
Si eres hijo de Dios, sálvate tú mismo. ¿Qué tal esa? Ese es lo último que va a decir Satanás y los demonios cuando el hijo o la hija de Dios esté por fallecer. Sálvate. No, si eres hijo, hija de Dios, sálvate tú mismo. Miren, hermano. Pero el hijo y la hija de Dios dirá, ¿qué le vas a responder? Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Está entendiendo? Poder ahí. Poder. Por eso el hijo y la hija de Dios sabe que en el último momento, sea cual sea, cómo vaya a morir, sea sanito, en la camita, respirando, tranquilo, o enfermo, lo que sea, va a venir Satanás y los demonios, le va a decir, si eres hijo, hija de Dios, sálvate tú mismo. Y el hijo y la hija de Dios, ¿qué le vas a responder? Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de forma inmediata, gritando, aullando, como dicen, huirá la tentación, desvaneciéndose avergonzado. Amén. Entiéndalo. Tenemos nosotros, los hijos, la hija de Dios, lucha constante contra Satanás y los demonios. Es una lucha abierta, declarada, desde el momento en que hemos nacido de nuevo. Ningún hijo de hija de Dios puede decir o no tomarlo en cuenta. Ah, no, yo estoy feliz y contento. No es así. La lucha contra Satanás y los demonios es constante, permanente. Aquel que esté firme, afírmese más. Aquel que está firme siempre va a estar frente, destruyendo y avergonzando a Satanás y los demonios. Entiéndalo. Por eso, todo esto fue escrito para que el varón y mujer no sea contrario a Dios. Ya hemos hablado, la parte general a que corresponde a todo ser humano, hijo, hija de Dios, sea creyente o no sea creyente. La autoridad y el poder que tiene contra Satanás y los demonios. Con los creyentes, la lucha es constante. Satanás ataca. Los hijos de Dios lo destruyen. Huye Satanás. Otra vuelta viene y ataca. Otra vuelta el hijo de Dios los destruye y deshace esas obras diabólicas. Y otra vez Satanás escapa y huye. Eso es, hermano, hermana, desde que el momento que usted nació de nuevo hasta que duerma. No se olvide. Y para todos los seres humanos que no son creyentes, tienen autoridad y potestad para votar al diablo y rechazar todo tipo de tentación. Entiéndalo. Por eso dice, todo esto fue escrito para que el varón y mujer no sea contrario a Dios. Está hablando de forma general. Cristianos, no cristianos, no sean contrarios a Dios. Porque tal está escrito en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu Santo dice manifiestamente, es decir, claramente, el Espíritu Santo está hablando que en los postreros, es decir, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Es decir, dejarán de confiar en Dios. Y estamos nosotros, siglo XXI, en los últimos tiempos. Dejarán de confiar en Dios, escuchando tentaciones, es decir, esto es lo que hemos aprendido, a espíritus de error y doctrinas, enseñanzas de demonios.
Miren, hermanos, cosa perversa. Porque ya se acerca, ya es el momento para que Satanás y los demonios sean lanzados al lago de fuego. Por eso van a apresurarse ellos. Y por eso también esta enseñanza, hermanos, para ustedes, para los creyentes y no creyentes, para que los seres humanos, para que el varón y la mujer sepa claramente que tiene autoridad y potestad contra Satanás y los demonios. Amén.